¿Qué tal? Eres bienvenido nuevamente a nuestra reunión. Es un gusto poder seguir avanzando en este proceso de aprender a pararnos en verdades que nos ayuden, que nos pongan por encima de cualquier circunstancia que nos limita, que nos retrasa, que nos impide crecer. Por eso, al ampliar el tema de la fortaleza espiritual y cómo es que lograremos desarrollarla, es muy importante que nosotros tengamos en mente ser constantes en nuestra vida, dejar atrás los titubeos, los cambios abruptos, los retrocesos que nos desaniman. La clave, como ya lo hemos mencionado, es recordar que debemos mantenernos enfocados en estos tiempos difíciles. Concentrar toda nuestra atención en buscar, aunque sea difícil de encontrar, el lado positivo de la adversidad. Es cierto, hay veces que las cosas se ponen muy intensas, muy difíciles, pero hay que secar las lágrimas, hay que ver y entender que la vida continúa y sobre todo hay que levantarse y seguir avanzando. Hemos dicho que tenemos solamente dos opciones cuando de enfrentar dificultades se trata. O salimos fortalecidos de las mismas o seremos debilitados por esas adversidades. Ve por tu Biblia y exploremos juntos lo que ella tiene que enseñarnos el día de hoy. La fortaleza ayuda a desarrollar resistencia y la resistencia nos ayuda a perseverar pacientemente en nuestras metas. Enfrentar dificultades es algo que no es fácil. Pero cuando somos fortalecidos en Cristo, logramos desarrollar esa resistencia. No nos rendimos a la primera, no nos desanimamos, no nos desubicamos ni cambiamos de opinión. Al contrario, logramos perseverar, es decir, insistir, convencernos de que hay una salida, hay una esperanza y lograremos la meta. Esta misma idea es desarrollada en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos del 35 en adelante. La palabra de Dios dice: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero, dice la palabra de Dios, mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Verso 39, la Biblia afirma: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran. Ese es el punto medular de lo que estamos hablando. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe y perseveran. Hay tres elementos clave en los versos 35 y 36. El verso 35 dice, número 1, no pierdan la confianza. El número 2, en el verso 36, primera parte, perseveren. Y número 3, cumplan la voluntad de Dios. Verso 36, segunda parte. Así podemos entender que el poder para la vida cristiana siempre procede de Dios. Esa potencia que nos capacita para mantener la confianza en Él es lo que nos lleva a estar convencidos que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Eso nos ayuda a mantenernos firmes, perseveramos, mantenemos la fe, mantenemos la confianza, continuamos avanzando, persistimos a pesar de que lo que nos rodea no es favorable, insistimos en creer que Dios es bueno, pase lo que pase. Y lo más importante, nos deleitamos en cumplir su voluntad. En este punto, muchas veces nos llegamos a confundir en entender cuál es la voluntad de Dios.
De hecho, muchas personas no logran describir claramente lo que la Biblia dice acerca de cuál es la voluntad de Dios. Para poder dejar este punto mejor ubicado en nuestra conciencia, vayamos a la carta primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El verso 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de toda fornicación y mal. En segundo lugar, la primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 15 dice: la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Y en tercer lugar, otra escritura que nos ayuda a entender bien este tema está en Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Esta es la voluntad del que me envió, dijo el Señor Jesús, que todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Estos tres pasajes, como puedes ver, nos ayudan a entender mucho mejor cuál es la voluntad de Dios. Más que simplemente decirlo como un cliché, pues que se haga la voluntad de Dios, hay que entender. Dios quiere que nosotros perfeccionemos y avancemos en el área de la santificación. Dios quiere que nosotros practiquemos el bien. Y si nosotros entendemos esto, podremos seguir avanzando para que también otros hagan lo propio y tengan vida eterna. Que nadie se pierda. Si tu vida y mi vida se centran en estos tres ejes principales, estoy seguro que Dios nos ayudará a avanzar y salir fortalecidos en medio de la prueba. Es muy importante que lo podamos ubicar porque la causa principal por la que no logramos controlar nuestras reacciones ante la adversidad es la inestabilidad. Cuando hablamos de inestabilidad, estamos hablando de cosas que cambian de un momento a otro. Estados de ánimo que son unos en un día, otros en otro. Fe completa y después desánimo total. Hoy creo, mañana me cuesta trabajo creer. Hoy estoy lleno de entusiasmo y confianza en Dios y mañana estoy en la lona. Esta inestabilidad es verdaderamente dañina para la vida de fe. Es algo muy similar a la turbulencia que experimentan los aviones. De hecho, la palabra turbulencia se refiere a la condición de aquello que está desordenado o agitado. Un avión puede decirse que sufre turbulencia cuando se mueve de forma violenta debido a las modificaciones de velocidad y dirección de las corrientes de aire. Las turbulencias son producidas por diferentes situaciones meteorológicas. Y aunque los aviones están diseñados para soportar hasta las más agresivas turbulencias, y aunque los pilotos están perfectamente entrenados para hacer frente a las mismas, ellos tienen a veces que recurrir a trucos para enfrentarlas y salir adelante de ellas. Uno de ellos es reducir la velocidad y el otro truco vital es cambiar de altitud para dejar atrás el área de turbulencia. Al reducir la velocidad, la nave experimenta menor resistencia a las corrientes adversas. Eso hace que se estabilice. Una vez que eso se ha logrado, lo importante es elevar la nave para que no quede atrapada en esa bolsa de turbulencia, sino que se sitúe por encima de la misma. En nuestra vida de fe, Dios ha puesto en nosotros, por así decirlo, mecanismos de preservación que nos ayudan a pronosticar
cuando algo malo puede sucedernos y qué debemos hacer para prevenirlo. Así como una aeronave no puede volar sin hacer uso de estos instrumentos de seguridad que la guían, nosotros no podemos ni debemos vivir la vida confiando solamente en nuestros sentidos naturales, en nuestra experiencia, en nuestras fuerzas, en nuestros apoyos materiales, económicos o intelectuales. Debemos activar estos instrumentos de navegación y eso nos ayudará. Por eso, cuando la turbulencia llega a nuestra vida, lo primero que debemos hacer es reduzca la velocidad. No luches con el problema. Ubica cómo vas a poder salir del mismo con la ayuda de Dios y reflexiona qué es lo que está sucediendo sin perder la calma. En segundo lugar, cuando la turbulencia llega a tu vida, es importante estabilizarte para que así puedas elevarte por encima del problema. Dios te va a ayudar a posicionarte por encima de cualquier circunstancia y de esa manera podrás mantener el control de tu vida y salir fortalecido de cada prueba. Confía en Él, recibe su fortaleza y levanta el vuelo como lo hacen las águilas. Isaías entendió perfectamente bien este principio y así lo dejó plasmado en el capítulo 40 del libro que lleva su nombre, versos 30 y 31. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Bueno, todos quisiéramos algo como esto. No fatigarnos, no cansarnos, ser fortalecidos, no flaquear, permanecer en pie y no caer. Es importante que para que todo esto sea una realidad, confiemos en el Señor para que sea Él quien nos haga recobrar las fuerzas y lo más importante, nos eleve, nos ayude a levantar el vuelo por encima de las circunstancias. Así, caminaremos sin cansarnos, sin fatigarnos, podremos correr. Bueno, hemos hablado mucho de los aviones, hemos hablado de turbulencia, hemos hecho un símil con los momentos en los que somos tentados a retroceder porque no podemos más con la adversidad en nuestra vida. Así como en los aviones, que no tienen una exactitud total de cuándo va a ser que llegue una turbulencia, porque la naturaleza es impredecible, la meteorología puede variar de un momento a otro, existen dentro de cada cabina de avión pronósticos y sensores instalados que ayudan a detectar esas probables turbulencias y, lo más importante, su intensidad. Cada vez que tú y yo tenemos que enfrentar un momento adverso, no sabemos exactamente en qué momento llegará, y mucho menos la intensidad de ese tiempo y ese momento. Sin embargo, si hacemos uso de los instrumentos de seguridad con que Dios nos ha equipado, no vamos a andar volando a ciegas. Te explico. Pronóstico es un conocimiento adelantado de lo que puede suceder en base a señales, síntomas, sospechas, intuiciones, historia previa y patrones que se repiten. A veces tú y yo empezamos a tener ciertas conductas, pensamientos, empezamos a ir por rumbos que nos dan una clara señal y evidencia de que las cosas no van bien. Los síntomas no son favorables, intuimos que algo está pasando, sospechamos que se puede poner difícil. Dios, por medio de su Espíritu Santo, es esa torre de control que tiene el conocimiento adelantado de todo aquello que nos pone en peligro. Él siempre nos va a enviar señales de alerta para advertirnos precisamente de cuáles son las turbulencias que nos esperan.
Pero no solo es eso, también puede darnos el discernimiento espiritual para intuir que si se presentan estos síntomas, estos patrones de conducta que ya hemos vivido antes y que por cierto no nos fueron nada favorables, no hay lugar a duda, estamos entrando en una fuerte turbulencia espiritual y debemos de cambiar el rumbo. A veces sin darnos cuenta, dejamos que las distracciones gobiernen nuestra vida. Poco a poco empezamos a dejar de leer la Biblia, de orar, de congregarnos de manera regular. Poco a poco dejamos que otras prioridades ganen terreno en nuestra vida. Así le cedemos el control a cosas que no nos ayudarán, sino que más bien nos debilitarán para poder enfrentar futuras situaciones difíciles. Si descuidamos nuestra relación con Dios, si descuidamos nuestra relación con el pueblo y la familia de Dios, indudablemente la influencia de este mundo nos jalará fuertemente hacia todo lo que este mundo nos ofrece. Hay señales, hay patrones, hay ideas que van a ser muy claras y que las podríamos ver si tan solo les prestáramos atención. Eso me lleva a hablar del segundo elemento por medio del cual podemos prevenir los desastres en nuestra vida espiritual. Un sensor. Los sensores son dispositivos que están capacitados para detectar acciones o estímulos externos y así poder responder en consecuencia. En el área espiritual, dos de los sensores más efectivos con que Dios nos ha capacitado son la conciencia y la voz del Espíritu Santo. Por eso, aunque no seamos tan instruidos en la palabra de Dios, aunque no seamos tan bíblicos y no recordemos o conozcamos toda la doctrina y todo el parámetro bíblico a la perfección, Dios nos ha dado una conciencia. Tú y yo sabemos lo que es correcto, lo que debemos y no debemos hacer. Por mucho que nos queramos convencer de lo contrario, nuestra conciencia nos está defendiendo o nos está poniendo en evidencia de que lo que hacemos no es correcto. Cuando ya conocemos a Dios y su palabra, es la voz del Espíritu Santo la que nos habla directa y claramente para advertirnos de cualquier peligro en el que nos encontremos. Es por eso que es muy obvio que nos ponemos en muy serio peligro cuando decidimos hacer caso omiso a nuestra conciencia y a la voz del Espíritu Santo cuando nos advierte de los problemas. Para terminar, quiero animarte para que vivamos una vida más estable, sin turbulencia, sin problemas. Básicamente, hoy hemos hablado de 3 elementos clave que nos ayudan a fortalecer la fe. Hebreos 10:35 dice: no pierdan la confianza en Dios. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra muy distinta. No perder la confianza en Él es tener la certeza y la convicción de que nunca nos dejará. Perseverar es mantenernos firmes y haciendo lo que debemos para seguir avanzando, sin entrar en pánico, sin desubicarnos, sin perder el control. Y en tercer lugar, cerciorarnos de que todo lo que hacemos está dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces no recibimos castigo, pero sí recibimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. A mí me ha tomado mucho tiempo, pero he logrado entender que todo aquello que salga de la voluntad de Dios, Él no lo prosperará. Y eso es lo que a veces trae esa inestabilidad y turbulencia en mi vida. Te animo para que no pases por lo mismo y más bien puedas elevarte. Baja la velocidad cuando estés en los momentos más intensos. Reflexiona, ubica la causa del problema, pídele a Dios sabiduría y lo más importante, fortalécete en Él y en su palabra para que puedas levantar el vuelo como las águilas por encima de toda circunstancia. Me gustaría terminar con una oración
y la quiero dirigir especialmente a ti, amigo o amiga que nos escuchas por primera vez tal vez. No sabías o no entendías o no habías dado el tiempo para reflexionar en estos puntos. El retroceder es algo que implica volver hacia atrás. Todos los avances, todos los esfuerzos, todos los logros, a veces es muy doloroso y penoso tener que abandonarlos y regresar al punto de inicio. Dios quiere que tú puedas avanzar, pero a lo mejor es necesario que algunas cosas sean mejor planteadas, mejor establecidas. Quiero animarte para que hoy tú puedas hacer la paz con Dios, para que puedas poner tu vida en sus manos y dejar que Él transforme por completo tu vida para bendición tuya y de los que te rodeamos. Quiero animarte para que tú puedas entender lo siguiente: Dios te ama. Efectivamente, Él murió por ti en una cruz. Sin embargo, resucitó al tercer día y ha dado victoria a los que en Él creen. Por encima de las circunstancias, pueden levantarse y pueden volar como las águilas. Si tú quieres, hoy puedes hacer esta sencilla oración: Dios, reconozco que te necesito. Te pido perdón por caminar alejado o alejada de tu presencia. Me cuesta trabajo creer en ti, pero hoy entiendo que puedo tener una nueva oportunidad. Aprender a confiar en ti, aprender a perseverar y aprender a conocer tu perfecta voluntad. Me arrepiento de haber caminado sin tu guía. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te he dado las palabras como una guía, pero yo estoy seguro que si tú le pones la fe, Dios conoce mejor que yo tu corazón y Él contestará precisamente en base a esa fe. Te animo a seguir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios y te espero para las próximas reuniones que celebraremos con su ayuda. Que Dios te bendiga.